Sean todos bienvenidos a este video. Hoy repasaremos todas las campañas mundialistas de la selección paraguaya. En el Mundial de 1930 disputado en Uruguay, la albirroja entró como invitada como la mayoría de las selecciones que disputaron ese Mundial. Fueron emparejados con Estados Unidos y Bélgica en el grupo D. El 17 de julio de 1930 debutan versus Estados Unidos en el Estadio Parque Central. Caímos derrotados por 3-0, donde curiosamente se dio el primer hat-trick de la historia de los mundiales convertido por el estadounidense Bert Patenaude. Ya eliminados, nos despedimos del Mundial ganándole a Bélgica por 1-0 con el solitario gol de Luis Vargas Peña. Soy albirrojo, ¡qué infeliz! Posteriormente Paraguay renunció a las eliminatorias del Mundial 1934 y 1938. Pasada la Segunda Guerra Mundial, que causó la suspensión de los mundiales en 1942 y 1946. En las eliminatorias al Mundial 1950, Paraguay y Uruguay se clasificaron directamente debido al retiro de Ecuador y Perú. Ya en el Mundial 1950, Paraguay fue emparejada con Italia, Suecia e India. Paraguay debutó ante Suecia el 29 de junio de 1950 en el Estadio Durival Brito de Curitiba. Stig Sundqvist abrió el marcador para Suecia, Karl-Erik Palmer marcó el 2-0 sueco. César López Fretes descontó para los albirrojos y Atilio López Riveros lo empató. En el segundo partido ante Italia, disputado el 2 de julio de 1950 en el Estadio do Pacaembu, caímos derrotados por 2-0, los goles italianos lo hicieron Ricardo Carapellese y Egisto Pandolfini. Cabe recalcar que la selección india se retiró del Mundial 1950. En las eliminatorias al Mundial 1954, que fue la primera edición de las clasificatorias sudamericanas, ya que anteriormente eran clasificados por invitación o por rechazo de otros equipos al cupo. Paraguay en las eliminatorias estuvo emparejada con Brasil y Chile. El 14 de febrero de 1954 Paraguay se enfrentó a Chile en el Estadio de Libertad. Paraguay goleó 4-0 con tantos de Lugo, José Parodi, Hermosillo y Silvio Parodi. Tras eso el 21 de febrero, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, la albirroja ganó por 3-1 a los locales con tantos de Lugo y José Parodi. Para los chilenos anotó Robledo. El 7 de marzo, nos enfrentamos a Brasil en la cancha de Libertad, donde caímos 1-0 con gol de Baltázar. En el último partido, caímos nuevamente derrotados ante Brasil en el Maracaná por 4-1 con goles de Botelho en 2 ocasiones, Baltázar y Maurino. Para nuestra selección marcó Eulogión Martínez. Tras eso quedamos eliminados del Mundial 1954, en el imponente Maracaná ante 210.000 personas, que significó un récord de asistencia. Posteriormente buscábamos clasificarnos al Mundial de Suecia 1958. Paraguay compartía grupo con Uruguay y Colombia. Debutamos el 20 de junio de 1957 en Bogotá ante los cafeteros, donde conseguimos una importante victoria de visitante.
Gutiérrez abrió el marcador para Colombia, luego Paraguay logra remontar con goles de Ángel Jara Saguier y Juan Bautista Agüero. Óscar Aguilera puso el 3-1 a los 88 minutos, aunque Díaz descontó ya no se movió el resultado. El 7 de julio, Paraguay vuelve a jugar ante Colombia. Resultó victorioso el conjunto albirrojo por 3-0 con doblete de Enrique Jara Saguier y gol de Juan Bautista Agüero. Para la siguiente fecha, Paraguay ganándole a Uruguay se clasificaría automáticamente al Mundial. El 14 de julio de 1958 en Asunción, Paraguay golea por 5-0 a los charrúas con un triplete de Florencio Amarilla, y goles de Ángel Jara Saguier y Juan Bautista Agüero. El 28 de julio caen en el Centenario por 2-0, pero ya con la clasificación asegurada, Benítez y Martínez marcaron los goles uruguayos. Paraguay en la Copa del Mundo 1958, debía enfrentarse a Francia, Yugoslavia y Escocia. El 8 de junio de 1958 en el estadio Hidrotsparken de Norrköping Paraguay debuta ante Francia, aunque el resultado fue un abultado 7-3 para les Bleus. Florencio Amarilla abre el marcador a los 20 minutos. Just Fontaine lo empata a los 24 y lo da vuelta a los 30 minutos. Nuevamente Florencio Amarilla lo empata a los 44 minutos. Jorge Romero pone el 3-2 momentáneo para Paraguay. Tras eso empieza una fuerte lluvia torrencial que desfavorece a Paraguay ya que, según cuentan, no tenían taquilla alta. Rápidamente lo empata Piantoni, Wisniewski pone el 4-3, Fontaine marca su triplete, Copa lo liquida y Vincent pone el 7-3 final. Luego el 11 de junio de 1958, Paraguay gana por 3-2 a Escocia. Juan Bautista Agüero abre el marcador a los 4 minutos. Moody lo empata a los 24 minutos. Cayetano repone el 2-1 a los 45 minutos. José Parodi a los 73 minutos marca el tercer gol paraguayo. A los 74 Collins descontaría, aunque ya no le alcanzó a los escoceses. Paraguay debía ganar a Yugoslavia para pasar de ronda. El 15 de junio se enfrentan y en un partidazo empatan 3-3, clasificando así Francia y Yugoslavia a los cuartos de final. El encuentro fue disputado en el estadio Tunavallen de Eskilstuna. Omjanovic abre el marcador para Yugoslavia a los 18 minutos. José Parodi empata el partido a los 20 minutos. Un minuto después a los 21, Vaselinovic vuelve a poner en ventaja a Yugoslavia. Juan Bautista Agüero puso 2-2 el partido a los 52 minutos. Aunque Rajkov marcó a los 73 minutos para el momentáneo 3-2, Jorge Romero empató a los 80 minutos, de ahí el marcador ya no se movió y Paraguay se despidió del Mundial 1958.
Rumbo al Mundial Chile 1962, Paraguay se enfrentaba en el repechaje entre la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol, Confederación Norteamericana de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol emparejó a Paraguay y a México. La ida disputada el 29 de octubre de 1961, en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, los locales se imponían por 1-0 a la albirroja con gol de Salvador Reyes. La vuelta en el Estadio Puerto Sajonia, Paraguay y México empataron sin goles, clasificándose así los aztecas al Mundial del 62. De vuelta 4 años después en 1965, Paraguay era emparejado en el grupo 3 con Bolivia y Argentina. En el primer partido de local ante Bolivia ganamos por 2-0, los goles marcaron Rodríguez y Rojas. Luego caímos 3-0 ante Argentina en Buenos Aires. Con gol de Ricardo González en contra, Onega y Artime. Empata 1 empatamos sin goles ante Argentina. Con la victoria argentina en Bolivia y nuestra derrota por 2-1 de visitante, quedamos sin chance de clasificar al Mundial 66. Quevedo abrió el marcador para Bolivia, Celino Mora empató para los nuestros un minuto después, y el 2-1 lo puso Castillo cerrando nuestra participación en las clasificatorias al Mundial de Inglaterra 1966. Rumbo al Mundial de México 1970, nos enfrentamos a Brasil, Colombia y Venezuela en el grupo 2. Debutamos con Venezuela en el Estadio Olímpico de Caracas, donde resultamos victoriosos por 2-0 marcados por Rojas y Sosa. En el Campín de Bogotá sacamos una importante victoria de 1-0 con el gol de Aurelio Martínez. Posteriormente, en nuestro primer partido de local en esas eliminatorias caímos derrotados 3-0 ante la que sería campeona del mundo en 1970. Mendoza en contra abrió el marcador a los 70 minutos, Jairzinho puso el 2-0 y Edu el 3-0 para Brasil. Ganábamos de local a Venezuela con gol de Jiménez a los 11 minutos. De local otra vez ganaban por 2-1 a Colombia, con doblete del Nino Arrua a los 38 y 49 minutos. Sin embargo Segrera descontó a los 83 de penal aunque no les alcanzaba y Paraguay se quedaba con la victoria. En la última fecha, disputada en el Maracaná, Paraguay caía 1-0 ante Brasil con gol de nada más y nada menos que Pelé y no conseguía el objetivo de la clasificación al Mundial del 70.
En las eliminatorias al Mundial Alemania 1974 éramos emparejados con Argentina y Bolivia. En el debut ante Bolivia ganamos por 2-1 en el Hernando Siles de La Paz. Morales abrió el marcador para Bolivia, Escobar lo empató y Insfran lo dio vuelta para ganar un importante partido en la altura. En la segunda fecha Paraguay de local empataba a 1 con Argentina. Los goles fueron obra de Ayala y Arrua. Contra Bolivia ganamos 4-0 y todo se definía en la última fecha. Los goles ante los bolivianos fueron hechos por Vareiro, Insfran, Osorio y Arrua. Y llegaba el partido decisivo ante los argentinos en la mismísima Bombonera. El lugar en el Mundial estaba en juego. El 7 de octubre de 1973 se enfrentaban Argentina y Paraguay. Y así Paraguay quedó fuera del Mundial 74. Rumbo al Mundial Argentina 1978, en la primera ronda Paraguay se enfrentaba ante Brasil y Colombia. En la primera fecha ante Colombia en el Campín, ganamos 1-0 con gol de Jara. De local ante Colombia empatábamos a 1 con gol colombiano marcado por Vilarete, y el empate marcado por Carlos Jara Xavier. Luego definíamos todo en los últimos partidos ante Brasil. En la ida en casa caímos 1-0 por un autogol. En la vuelta, obligados a ganar en Río de Janeiro, nos enfrentábamos a Brasil. Roberto abrió el marcador para Brasil a los 6 minutos de penal. A pesar de que Carlos José Báez lo empató, no nos alcanzó y nuevamente quedamos fuera de una Copa del Mundo. De España 82, la albirroja debía enfrentarse a Chile y Ecuador en el grupo 3. En Guayaquil debutamos y perdíamos 1-0. Y se ilusionaban con la clasificación.
Luego esas ilusiones se iban tras perder de local ante Chile 1-0. Ya eliminados cerrábamos esas clasificatorias perdiendo 3-1 ante Chile de visita. Rumbo al Mundial México 1986, éramos emparejados en el grupo 3 con Bolivia y Brasil. Debutamos empatando a 1 con Bolivia en Santa Cruz de la Sierra. De local goleamos 3-0 a Bolivia de local. Paraguay de local caía 2-0 ante Brasil. Luego empataban a 1 con Brasil en nuestro último partido de las eliminatorias disputado en el Maracaná. Se conseguía clasificar a los repechajes para el Mundial 1986. En las semifinales del repechaje nos enfrentábamos a Colombia. En la ida en el Defensores les goleábamos 3-0. Aunque caímos 2-1 en Colombia, clasificábamos con global 4-2. En la final goleábamos a Chile 3-0 en el Defensores. Así Paraguay rompía una racha de 28 años sin mundial y se clasificaba al Mundial 1986. Aunque empatábamos 2-2 en Chile, nos clasificábamos al Mundial. Paraguay era emparejado ante México, Irak y Bélgica en el grupo B. En el estadio de Toluca, Paraguay debuta ganando 1-0 a Irak con gol de Julio César Romero. Luego empatan a 1 ante los anfitriones, en el Estadio Azteca, Flores abrió el marcador y Julio César Romero lo empató. Y Paraguay se clasifica por primera vez a la siguiente ronda de un mundial, tras empatar a 2 con Bélgica. Para la albirroja anotó un doblete Roberto Cabañas, y en Bélgica marcaron Berkauten y Beit. En ese partido, el director técnico paraguayo Cayetano Re se convirtió en el primer director técnico expulsado de la historia de los mundiales. En octavos éramos eliminados por Inglaterra con un marcador de 3-0 en Ciudad de México. Rumbo al Mundial Italia 1990, Paraguay fue emparejado en el grupo 2 de las clasificatorias ante Colombia y Ecuador.
En el debut Paraguay ganó por 2-1 a Colombia de local con goles de Javier Ferreira el 1-0 y José Luis Chilavert el 2-1. Para Colombia en su momento empató Iguarán a los 87. Fue llamado el partido con más patadas de la historia. En la siguiente fecha se repetía el marcador pero ante Ecuador. Roberto Cabañas y Javier Ferreira marcaron los goles paraguayos, Áviles descontó para Ecuador. Luego con 2 caídas seguidas de visitante Paraguay se bajaba de las chances de clasificar porque quedaban un punto abajo de Colombia. Rumbo al Mundial Estados Unidos 1994, la albirroja disputó el grupo A junto a Colombia, Argentina y Perú. Primera rueda empate 0-0 versus Colombia. Derrota de 1-3 frente a Argentina. Victoria 2-1 ante Perú. En la segunda rueda Paraguay empataba contra Colombia y Argentina, y para clasificar dependía de que Colombia ganara a Argentina y ganara ante Perú en Lima. Colombia ganaba 5-0 y Paraguay empataba a 2 con Perú, así faltándole un solo punto para clasificar. Rumbo al Mundial de Francia 1998, se daba la primera edición con el formato todos contra todos. En la primera ronda, Paraguay caía 1-0 de visitante ante Colombia. Paraguay se repondría ganando 2-0 a Uruguay en condición de visitante. Aunque también de visitante empataban a 1 con Argentina. Paraguay imponía su localía ganando 2-1 a Chile y 1-0 a Ecuador. En Bolivia empatábamos sin goles. A Venezuela de visita le dábamos un 2-0. Y vencíamos 2-1 a Perú de local. En la segunda rueda, la albirroja ganaba a Colombia 2-1, a Uruguay 3-1, y caía ante Argentina 2-1, todos esos partidos de local. Nuevamente Paraguay caía ante Chile y Ecuador por 2-1, de visitante ambos. La albirroja se hacía fuerte de local y vencía a Bolivia, por 2-1, y Venezuela por la mínima diferencia. A pesar de caer de visitante ante Perú, nos clasificábamos al Mundial 1998 como segundos con 29 puntos. Y ahora me toca hablar a mí. Muchísimas gracias a mi queridísimo amigo de Todo Sobre Fútbol Paraguayo que me invitó a hacer esta colaboración, una de mis primeras que estoy haciendo, y la verdad que estoy muy feliz. Pero sin dar más vueltas, me gustaría hablarte de cómo fue la participación de Paraguay en el Mundial de Francia 1998. En el Mundial de 1998, la albirroja era emparejada junto a Nigeria, España y Bulgaria, en el grupo D. En el debut, el 12 de junio, Paraguay empató sin goles ante Bulgaria en el Stade de la Mosson de Montpellier. Posterior a eso, el 19 de junio, Paraguay nuevamente empata sin goles ante España en el estadio Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. El 24 de junio se definía el segundo clasificado, puesto que Nigeria contaba con 6 de 6 puntos. Paraguay se encontraba solo con 2 unidades y España con una sola. Paraguay se enfrentaba a Nigeria en el estadio de Toulouse, donde Celso Ayala abrió el marcador al minuto 1, aunque Oruma lo empató para Nigeria. Con goles de Miguel Ángel Benítez y el gigantesco José Saturnino Cardoso, ganábamos 3-1 y nos clasificábamos a los octavos de final de la Copa del Mundo. El 28 de junio, Paraguay y la anfitriona Francia se medían en el estadio Félix Ouellette de Lens. En un partido disputado, no se sacaban ventaja uno al otro. Tras un primer tiempo parejo, a los 112 minutos, Laurent Blanc marcaba el primer gol de oro en la historia de los mundiales, y Paraguay quedaba eliminada de la Copa del Mundo 1998. Ya no había prácticamente nada que hacer ante esa ridícula regla del gol de oro. A decir verdad, yo ya di mi opinión sincera de lo que realmente pienso sobre este famoso gol de oro. Fuimos la primera selección eliminada de las Copas del Mundo por esta regla. Sin embargo, creo que era innecesaria, no creo que Francia era mucho más que nosotros, y siento que fue algo muy parecido a lo que pasó con España posteriormente, que ya estaremos hablando de eso. Sinceramente creo que fue una cuestión mínima la que decide que Francia llegue a pasar. Pero bueno, también considero que fuimos el partido más difícil que tuvo Francia para llegar a este primer campeonato mundialista. Pero bueno, ahora sí les dejamos con el resto del video. Chao y muchísimas gracias por esta colaboración.
Paraguay inició su camino al Mundial de Corea y Japón 2002. Cayendo 2-0 ante Perú en Lima, pero se recuperó venciendo 1-0 a Uruguay y 3-1 a Ecuador en Asunción. Tras perder 3-1 en Santiago, dio el golpe venciendo 2-1 a Brasil en casa. Luego, empató 0-0 en La Paz, 1-1 en Buenos Aires, goleó 3-0 a Venezuela en Asunción y venció 2-0 a Colombia en Bogotá. En la segunda vuelta, goleó 5-1 a Perú en Asunción, venció 1-0 a Uruguay en Montevideo, 2-1 a Ecuador y 1-0 a Chile en casa. Pese a caer 2-0 en Porto Alegre, se repuso goleando 5-1 a Bolivia en Asunción. Finalmente, selló su clasificación empatando 2-2 con Argentina, para cerrar la campaña cayendo 3-1 en San Cristóbal y 0-4 ante Colombia nuevamente en Asunción. Finalizó cuarto con 30 puntos. La campaña de Paraguay en el Grupo B del Mundial 2002 fue una verdadera montaña rusa que terminó en una clasificación agónica y emocionante paso a los octavos de final. Estuvimos emparejados con España, Sudáfrica y Eslovenia. La campaña de Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2002 comenzó el 2 de junio en el Estadio Asia de Busan, donde empató 2-2 contra Sudáfrica. Los goles paraguayos fueron obra de Roque Santa Cruz al minuto 39 y Francisco Arce al 55, mientras que los sudafricanos descontaron mediante Teboho Mokoena al 63 y Quinton Fortune de penal al 90+1. Posteriormente, el 7 de junio en el Estadio Mundialista de Jeonju, la albirroja cayó 3-1 ante España. El equipo paraguayo se adelantó con un autogol de Carles Puyol al minuto 10, pero los españoles remontaron con un doblete de Fernando Morientes, 53 y 69, y un penal de Fernando Hierro, a los 83. Finalmente, el 12 de junio en el Estadio Mundialista de Seowipo, Paraguay logró una clasificación épica al vencer 1-3 a Eslovenia. Tras empezar perdiendo por un gol de Milenko Aimobi al 45+1, el seleccionado sudamericano dio vuelta el marcador con 2 goles de Nelson Cuevas a los minutos 65 y 84, sumados al tanto de Jorge Luis Campos al 73. El 15 de junio de 2002, en Seowipo, Paraguay se eliminaba ante Alemania por un 1-0. Rumbo al Mundial Alemania 2006, la selección paraguaya inició su camino en Lima con una derrota 4-1 ante Perú, anotando Carlos Gamarra al minuto 77. En la segunda fecha, en Asunción, golearon 4-1 a Uruguay con tantos de José Cardozo al minuto 26, minuto 58 y minuto 72, y Carlos Paredes al minuto 53. Siguieron con paso firme en Asunción venciendo 2-1 a Ecuador con goles de Roque Santa Cruz al minuto 29 y José Cardozo al minuto 75. Lograron un gran triunfo en Santiago por 0-1 ante Chile con gol de Carlos Paredes al minuto 7. Luego, empataron 0-0 con Brasil en Asunción y perdieron 2-1 en La Paz contra Bolivia, con gol de José Cardozo al minuto 33. Continuaron con un empate 0-0 ante Argentina en Buenos Aires y una victoria 1-0 sobre Venezuela en Asunción con gol de Carlos Gamarra, al minuto 52. Cerraron la primera vuelta en Barranquilla empatando 1-1 con Colombia. En la vuelta, empataron 1-1 con Perú en Asunción con tanto de Carlos Paredes, al minuto 13, perdieron 1-0 con Uruguay en Montevideo y cayeron 5-2 en Quito ante Ecuador, donde marcaron José Cardozo, al minuto 10, y Salvador Cabañas, al minuto 14. Nuevamente en Asunción, vencieron 2-1 a Chile con goles de Gustavo Morínigo, al minuto 37, y José Cardozo, al minuto 59. Tras perder 4-1 en Porto Alegre contra Brasil, donde anotó Roque Santa Cruz, al minuto 72, Paraguay encadenó triunfos vitales. Golearon 4-1 a Bolivia en Asunción con goles de Carlos Gamarra, al minuto 17, Roque Santa Cruz, al minuto 45+1, Julio César Cáceres, al minuto 54, y Jorge Núñez, al minuto 68. El momento cumbre fue en Asunción venciendo 1-0 a Argentina con gol de Roque Santa Cruz, al minuto 14, y aseguraron la clasificación en Maracaibo ganando 0-1 a Venezuela con gol de Nelson Aedo Valdez, al minuto 64. Finalmente, cerraron con una derrota 0-1 ante Colombia en Asunción. En el Mundial Alemania 2006 nuestra selección estuvo emparejada junto a Inglaterra, Suecia y Trinidad y Tobago.
Paraguay debutó el 10 de junio de 2006 en Frankfurt del Meno, específicamente en el Estadio Mundialista. Caíamos por la mínima diferencia ante Inglaterra con un gol en contra de Carlos Gamarra a los 3 minutos. Luego el 15 de junio de 2006 en el Olímpico de Berlín, Paraguay caía nuevamente 1-0 ante Suecia, con gol del Ljungberg a los 89 minutos. Ya eliminados, nos despedíamos del Mundial ante la debutante Trinidad y Tobago, el 20 de junio en el Estadio Fritz-Walter de Kaiserslautern. Resultamos victoriosos con un marcador de 2-0 con goles de Brent Sancho en contra y Nelson Cuevas. Paraguay inició su camino al Mundial Sudáfrica 2010 empatando 0-0 ante Perú en Lima, para luego vencer 1-0 a Uruguay en Asunción con gol de Nelson Aedo Valdez. En la tercera jornada goleó 5-1 a Ecuador con tantos de Aedo Valdez, Cristian Riveros, 2, Roque Santa Cruz y Néstor Ayala, y posteriormente derrotó 0-3 a Chile en Santiago con goles de Salvador Cabañas y Paulo da Silva, 2. Siguió su racha positiva venciendo 2-0 a Brasil con goles de Santa Cruz y Cabañas, pero cayó 4-2 ante Bolivia en La Paz pese a los tantos de Santa Cruz y Aedo Valdez. Luego empató 1-1 frente a Argentina en Buenos Aires, gol en contra de Ince, derrotó 2-0 a Venezuela con goles de Riveros y Aedo Valdez, y cerró la primera vuelta venciendo 0-1 a Colombia con gol de Cabañas. En la segunda vuelta, comenzó ganando 1-0 a Perú con gol de Óscar Cardozo, perdió 2-0 ante Uruguay en Montevideo y empató 1-1 con Ecuador en Quito gracias a un gol de Edgar Benítez. Tras caer 0-2 ante Chile y 2-1 frente a Brasil, gol de Cabañas, se recuperó venciendo 1-0 a Bolivia con tanto de Cabañas y logró la clasificación histórica al vencer 1-0 a Argentina con gol de Aedo Valdez. En las fechas finales, derrotó 1-2 a Venezuela con goles de Cabañas y Cardozo, y cerró el proceso perdiendo 0-2 contra Colombia en Asunción. En el Mundial 2010 fuimos emparejados junto a Italia, Eslovaquia y Nueva Zelanda. En el debut ante la campeona defensora Italia, conseguimos un empate a 1 gol. Antolín Alcaraz marcó para Paraguay a los 38 minutos, y Daniele De Rossi lo empató a los 62 minutos. El partido fue disputado el 14 de junio en el Estadio Greenpoint de Ciudad del Cabo. Posteriormente en el Estadio Free State de Bloemfontein el 20 de junio nos enfrentábamos a Eslovaquia. Enrique Vera abrió el marcador a los 26 minutos, Cristian Riveros lo liquidó a los 85 minutos. Ganamos 2-0. Cerramos la fase de grupos con un 0-0 ante Nueva Zelanda el 24 de junio en el Estadio Peter Mokaba de Polokwane. Paraguay y Japón se median el 29 de junio en el Estadio Loftus Versfeld de Pretoria. Tras un 0-0 en los 90 minutos y tiempo suplementario, nos íbamos a penales. Les dejo con los penales. Paraguay pasaba a cuartos de final por primera vez en su historia, ahí le esperaba España, el 3 de julio se enfrentaban en Johannesburgo. En un partido disputado, vibrante y polémico, Paraguay se eliminaba perdiendo 1-0 ante España con gol de David Villa a los 82 minutos.
La campaña al Mundial 2014 comenzó bajo la dirección de Francisco Arce con una derrota ante Perú, 2-0, en Lima y un empate agónico contra Uruguay, 1-1, en Asunción. En la tercera fecha llegó el primer respiro con una victoria ante Ecuador, 2-1, pero el equipo volvió a caer frente a Chile, 2-0, en Santiago. Tras la fecha libre, una dura derrota contra Bolivia, 3-1, en La Paz provocó la salida de Arce y la llegada de Gerardo Peluso. El nuevo ciclo no inició mejor, perdiendo ante Argentina, 3-1, en Córdoba y sufriendo una derrota histórica en casa frente a Venezuela, 0-2. La primera rueda se cerró con otra caída ante Colombia, 2-0, en Barranquilla, dejando a Paraguay en el último lugar. En el inicio de la segunda rueda, Paraguay logró vencer a Perú, 1-0, en Asunción, lo que dio una pequeña esperanza que se mantuvo tras empatar con Uruguay, 1-1, en Montevideo. Sin embargo, la ilusión se desmoronó tras ser goleado por Ecuador, 4-1, en Quito y perder de local ante Chile, 1-2, resultado que marcó la renuncia de Peluso. Bajo el mando interino de Víctor Genes, la selección consiguió su mejor resultado al golear a Bolivia, 4-0, pero la eliminación matemática se selló en la siguiente jornada tras caer estrepitosamente ante Argentina, 2-5, en Asunción. Finalmente, el proceso se cerró con un empate ante Venezuela, 1-1, de visitante y una última derrota en casa contra Colombia, 1-2, confirmando el último puesto de la tabla general con solo 12 puntos. La campaña a Rusia 2018 comenzó bajo la dirección de Ramón Díaz con una victoria de visitante ante Venezuela, 0-1, y un empate sin goles contra Argentina, 0-0, en Asunción. Luego, el equipo cayó frente a Perú, 1-0, en Lima, pero se recuperó venciendo a Bolivia, 2-1, en casa. En las siguientes jornadas, la albirroja rescató empates importantes ante Ecuador, 2-2, en Quito y Brasil, 2-2, en el Defensores del Chaco. Tras la Copa América Centenario, con Francisco Arce nuevamente como técnico, Paraguay logró un gran triunfo ante Chile, 2-1, pero sufrió una dura goleada frente a Uruguay, 4-0, en Montevideo. La irregularidad continuó con una sorpresiva derrota local ante Colombia, 0-1, y una histórica victoria de visitante contra Argentina, 0-1, en Córdoba. En la segunda mitad del torneo, el equipo sufrió un golpe anímico al ser goleado por Perú, 1-4, en Asunción y caer ante Bolivia, 1-0, en la altura. A pesar de ganarle a Ecuador, 2-1, las derrotas frente a Brasil, 3-0, sin embargo, un triunfo ante Chile, 0-3, de visitante, tras un fallo del TAS que inicialmente dio los puntos a los rivales de Bolivia, pero que en cancha fue victoria paraguaya, y una derrota ante Uruguay, 1-2, mantuvieron la esperanza hasta el final. En la penúltima fecha, Paraguay logró una remontada épica contra Colombia, 1-2, en Barranquilla, llegando a la última jornada con posibilidades de clasificar. No obstante, el sueño terminó con una dolorosa derrota en casa ante Venezuela, 0-1, lo que dejó a la selección en el 7º lugar con 24 puntos, a solo 2 del repechaje. La campaña rumbo a Norteamérica 2026 empezó con un empate sin goles ante Perú, posteriormente caímos ante Venezuela por 1-0, y ante Argentina por 1-0. El primer gol llegó ante Bolivia, donde ganamos 1-0. Empatamos sin goles ante Chile, Paraguay cayó de local ante Colombia por 1-0, tras una pésima Copa América, llegó Alfaro, en su debut empatábamos sin goles ante Uruguay, le vencíamos a Brasil 1-0. Empatábamos de visitante ante Ecuador, remontábamos a Venezuela y lo ganábamos por 2-1. Se repetía resultado ante Argentina. En un partido polémico empatamos 2-2 con Bolivia, Paraguay le vencía a Chile 1-0 y empataba con Colombia 2-2, Paraguay vencía 2-0 a Uruguay, aunque cayó ante Brasil por 1-0, aseguró su participación en el Mundial tras empatar ante Ecuador y venció a Perú 1-0. En el sorteo mundialista, nos tocó Estados Unidos, Australia y ganador del repechaje europeo C, Eslovaquia, Turquía, Kosovo o Rumanía. Como bonus podríamos decir que Paraguay ya aseguró su clasificación al Mundial 2030 como organizador, pero nada, espero que les haya gustado el video, me ayudarían mucho si me siguen en todas mis redes sociales, se suscriben y dejan su like bueno sin agregar nada. Chao.